Hola, ¿cómo están? Bueno, feliz de poder compartir con ustedes esta palabra. Eh, Pedimos la guía del Espíritu Santo que nos permita eh, estar capacitados y entendidos al mensaje que Él nos quiere compartir hoy. Y la palabra que Dios nos quiere hablar está en Juan capítulo 4, versículo 1. Juan capítulo 4, versículo 1. Y el título de este mensaje es Jesús, el agua que sacia mi sed. Entonces vamos al versículo 1 y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bien, podemos notar que este, este pasaje bíblico, este relato, empieza con más o menos una confrontación, porque dice que el Señor entendió que los fariseos querían crear como un complot contra él, ¿sí? Entonces, que si él bautizaba, que los discípulos estaban bautizando y Jesús también, aunque Jesús no lo hacía. Jesús percibe que ellos quieren tener una confrontación con ellos, con él, y dice la palabra en el versículo 3 que él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús eh, está en Judea, que está al norte, al sur de Jerusalén, y se va a Galilea, que está al sur de Jerusalén. Pero ellos tenían una ruta que era la ruta por el Jordán. Pero cuando leemos el versículo 4, dice que y le era necesario pasar por Samaria. La ruta en que ellos transitaban era por el Jordán, es decir, era un camino más largo, pero normalmente los judíos piadosos no frecuentaban la ruta más corta, que era Samaria, para no encontrarse con ellos, porque no se la llevaban, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, no se la llevaban entre sí. Entonces Jesús dice en su palabra que le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Entonces quiero que vayamos al versículo 5 y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esta ciudad llamada Sicar o Samaria eh, era la antigua Siquem, donde Dios habló y reafirmó la promesa a Abraham. Entonces era una ciudad ya conocida, fue donde Dios le reafirmó su promesa y le habló de la tierra y de sus descendientes. Eso está en Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y era una ciudad conocida para esta gente, ya que ya lo vamos a ver más adelante. Está Jacob, fue el pozo de Jacob, fue donde enterraron a José, etcétera, etcétera. Pero esta en la actualidad es llamada Sicar. Ahora, quiero que leamos el versículo 6 y dice que estaba allí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Este pozo de Jacob actualmente es conocido hoy por los judíos, por los musulmanes, por los cristianos y por los samaritanos como el manantial de Jacob. Pero dice este versículo que Jesús, cansado del camino, aquí notamos una vez más que Jesús no se limitó como siendo Dios, como cosa que aferrarse, sino él sintió también cansancio, él seguramente sintió hambre, sintió calor, sintió sed. Y dice la palabra que él, cansado, se sentó junto a este pozo como a la hora sexta. Esta hora sexta, bueno, algunos dicen que era como la hora del mediodía o pasada el mediodía.
estaba haciendo bastante calor. Vemos ese tránsito de Jesús, pero en el versículo 7 sucede algo. Dice que cuando él está allí, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí ocurre algo que ya muchos de nosotros hemos escuchado y seguramente hemos aprendido mucho. Y es que hay un encuentro allí entre Jesús y la mujer samaritana. Dice la palabra que vino a sacar agua y Jesús propicia una conversación con ella y le dice, dame de beber. Ahora, esta mujer viene sola, viene a una hora que es inusual para ella, porque normalmente las mujeres venían a sacar agua de este pozo más temprano y venían agrupadas. Y esta mujer viene sola, de pronto era una mujer desplazada, rechazada por la sociedad o por las mujeres de esta comunidad. Jesús se la encuentra y le pide agua. Versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quiero que noten esa parte. Jesús le dice, dame de beber, y esta mujer se asombra porque un judío le está pidiendo agua y como no se la llevan, ¿sí? Leemos en el versículo, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y es que para esta cultura y para este tiempo no era normal, no estaba bien, no se veía bien que un rabí hablara con alguna mujer en público, ni aún con su esposa, ¿verdad? Y mucho menos pedirle un favor o aceptarle una copa, una bebida a una samaritana. Entonces esta mujer se asombra en cierta manera de la amabilidad de Jesús y de ese cruce de palabras. ¿Por qué? Porque no se la llevan. Y es que, ¿por qué no se la llevan? Siempre escuchamos que no, samaritanos y judíos no se la llevan, pero ¿por qué no se la llevan? Resulta que cuando estuve estudiando, dice, cuando los babilonios conquistaron el reino del sur de Judea, tomaron cautiva casi toda la población, excepto algunos de clase más baja, que ellos no creían que eran apreciados en Babilonia, o sea, los dejaron allí como a la deriva. Resulta que estas personas que quedaron allí como a la deriva, desplazadas, esas personas se casaron con unas personas que es donde nacen los samaritanos, ¿sí? Estas personas se casaron con otras personas y fueron llegando poco a poco a la región, y de allí es donde surgen los samaritanos como un grupo étnico religioso. Es decir, los samaritanos eran históricamente conocidos por los judíos como una mezcla eclética, una mezcla de fe entre las leyes de Moisés, los rituales, las supersticiones, y no eran bien vistos por los judíos. Incluso estaba estudiando un poco que los samaritanos construyeron un templo, o su primer templo, 128 años antes de Cristo, y los judíos se lo quemaron. Esta gente no se la llevaba bien. Y aquí está ocurriendo algo, que es que Jesús está teniendo un encuentro con esta mujer, está teniendo un cruce de palabras, ¿verdad? Entonces la mujer está un poco asombrada. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Quiero que notemos algo aquí. Jesús despierta una curiosidad en ella en tres cosas en este versículo 10. Vamos a ver cuáles son. Dice, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, esa es la primera cosa. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Esa es la segunda cosa. Y la tercera, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús está provocando y haciendo sentir en ella una curiosidad en estas tres cosas. Porque Jesús le dice, si tú conocieras el don, la dádiva de Dios, los regalos de Dios,
el plan de Dios, el propósito de Dios, le provoca allí. Y le dice, si tú conocieras quién es el que te dice, si supieras quién es el que te dice, ella genera en ella como quién está hablando conmigo. Y número 3, tú le pedirías si él te daría agua viva. Es como que Jesús está generando en ella algo interno, está generando en ella una inquietud, y lo que le está ofreciendo, agua viva. Y es que para este tiempo y esta cultura, cuando se hablaba de agua viva, ellos lo entendían muy bien, porque cuando leemos Jeremías capítulo 2, versículo 13, el agua viva se refería a Dios, que yo no sé si ustedes recuerdan cuando dice la escritura, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces ellos sabían, o la samaritana se consterna un poco cuando dice, yo le daría agua viva, porque esa agua viva es Dios. Entonces ella entra así como surgen en ellas ciertas cosas. Entonces en el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes agua viva? Y es que ella está viendo que Jesús no tiene ningún cántaro, ninguna tacita, ¿verdad? Y le está diciendo, yo le voy a dar agua. Entonces ella se pregunta, ya va, ¿de dónde me va a dar? Es una pregunta como a la vez sarcástica, pero a la vez honesta, porque ella le está diciendo, ajá, ¿de dónde me va a dar usted esa agua viva que me está ofreciendo? O sea, pero ella demuestra algo en el versículo 11. Demuestra un interés. ¿Dónde está esa agua viva? ¿Con qué me la va a dar? ¿Cuál es el método? No veo nada. Jesús no tenía nada. Pero eso lo provocó, ese interés lo provocó en el versículo 10, porque Jesús le está diciendo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice y que te va a dar agua viva? ¿Sí? Entonces, en el versículo 12 dice, ¿acaso eres tú? Ella indaga un poco más, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Aquí notamos que esta ciudad llamada Sicar era la antigua Siquem, donde Dios restableció y renovó el pacto con Abraham, con Jacob, el pozo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces este pozo era muy importante para toda la región. Entonces ella le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, es más importante lo que tú tienes para mí, Jesús, que la importancia y lo que significa este pozo para nosotros, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado. Entonces, quiero que pasemos al versículo 13 y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús está intentando llevar a esta mujer a otra dimensión. Jesús quiere que ella comprenda ciertas cosas que son más relevantes que el pozo, que es de gran importancia para todos ellos. Y es que en el versículo 14 Jesús le da una explicación y le dice, el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces Jesús le está diciendo, mire, este pozo es muy importante para ustedes, sí, pero el que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero yo tengo un agua que ofrecerles, que darles, y el que beba de esa agua no tendrá sed jamás. En otras palabras, casi le está diciendo, no tienen que volver a venir a este pozo, sino que será una fuente de agua que salte para vida eterna. Alguien podría decir por allí un poco frustrado o cansado o enojado con Dios, y puede decirle, yo ya bebí de esta agua que Jesús me está ofreciendo. Y seguramente usted en alguna oportunidad ha bebido de esta agua que Jesús está ofreciendo, esta agua viva. Y de pronto nos hemos dicho como algunos, pero yo
tengo sed otra vez. Yo me siento como vacío, me siento como sediento, siento como que no pasó nada, ¿verdad? Pero la respuesta es muy sencilla. No es venir y probar un momento del agua que Dios ofrece. No es un solo sorbo de Jesús, sino es la continua conexión que tengamos con Él, la que nos permite estar en esa plenitud, en ese gozo, en ese disfrute que Él nos ofrece. No es venir y probar un poquito y me voy, no es, sino es continuamente, ¿verdad? No solamente le va a quitar la sed, esa conexión continua con Dios, sino que dice, será una fuente que salte para vida eterna. El agua que Jesús da no solamente quita la sed, sino da vida al corazón, da perdón al corazón, da liberación al corazón, trae esperanza. Y es esa agua la que Jesús le está ofreciendo. Por eso la mujer samaritana comprende este contraste que Jesús le está diciendo y como que está un poco perpleja por estas cosas que le está diciendo Jesús. Entonces en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Se dan cuenta cómo Jesús está generando en ella esa inquietud, esa curiosidad? Tanto que la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Hay algo que yo veo que Jesús quiere hacer como la conoce, y ya lo vamos a ver más adelante, como la conoce. Jesús quería recuperar en ella cosas que ella había perdido en su sociedad, en su población, en su entorno. Y es que Jesús quiere que ella recupere el respeto, su dignidad, su identidad, su valor, ¿verdad? Que que ella recobrara el sentido de su vida, porque ella es una mujer que está viniendo a deshoras al pozo y está con vergüenza, y ya lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces quiero que vayamos o sigamos leyendo versículo 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y que venga acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. Jesús está provocando y está entrando en un terreno muy hermoso que está entrando en el corazón de ella, ¿sí? Porque nuestro corazón es importante para Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús fuera tan superficial o tan desinteresado en nosotros, o en esta mujer le da el agua y que se vaya, porque ella está pidiendo, dame esa agua, pero Jesús está generando algo más en ella, y es que está tocando su corazón. Y la llama y le dice, ve y llama a tu marido y que venga acá. Pero ella es tan honesta, tan sincera, que le dice, Señor, no tengo marido, ¿verdad? Por eso Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido. Entonces Jesús está entrando en el corazón para limpiarla, para restaurarla, para sanarla, ¿sí? Para quitarle su vergüenza allí. Está provocando esta conversación. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella está buscando confrontarla de alguna manera, sin acusarla, sin juzgarla. La confronta con la verdad. Le está mostrando previamente su amor, su gracia, su vida. Está hablando con ella, pero también Jesús está diciéndole la verdad, la está confrontando, ¿verdad? Y es que Jesús a todas las personas no llega de la misma manera. A todas las personas Dios las llama de formas diferentes. A unos Dios les llega en medio del dolor, a otros les llega en el miedo, a otros les llega por el entendimiento, escuchan y comprenden y siguen. Pero a esta mujer le llegó por la conciencia, y es que ella misma se está autoevaluándose y está permitiendo que Jesús entre a su corazón o vaya un poco más allá, porque Jesús opera y conoce, es tan lindo que como Él nos fabricó, como Él nos diseñó, Él sabe cómo tocarnos, Él sabe cuál es
nuestro escenario correcto para llegar. A otros es por medio del dolor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo en el versículo 19 y dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Esta mujer se está dando cuenta y hay una voz que le está aturdiendo en su corazón, que ella se está dando cuenta de que Jesús le está relatando su vida, le está diciendo la verdad, ¿verdad? De una manera sobrenatural está entrando a su vida y ella se asombra. Me parece que eres profeta, ¿verdad? Jesús le dijo, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella empieza a buscarle como el interés a Jesús. No, pero ya va, nuestros padres adoraron en este lugar, estamos acostumbrados a esto, está generando en ella algo. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús la está sacando de su cultura religiosa, de su patrón religioso, de sus tradiciones. No es en el templo. Hoy en día estamos pasando por una circunstancia, por la soberanía de Dios, que no nos podemos reunir las iglesias, ¿sí? La iglesia no se puede reunir, óigase bien, la iglesia no está cerrada, la iglesia no se puede reunir porque están cerrados los templos, por salubridad, porque hay que acatar las leyes, por prudencia, por cuidarse. Pero la iglesia está abierta porque la iglesia somos nosotros. La iglesia está caminando, la iglesia está activa, la iglesia está predicando, la iglesia está sirviendo, la iglesia se está metiendo con Dios, porque la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y Jesús le está diciendo: no es en el templo donde le enseñaron a ustedes. El Padre está buscando adoradores en espíritu, gente que se deje gobernar y guiar por el Espíritu Santo, que le haga caso a las verdades de Dios, que en su vida tenga el fruto del Espíritu Santo. Y en verdad hay gente con carácter, gente honesta, gente con principios de Dios, gente con ética en el Evangelio, gente que predica y cree y afianza la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ella está escuchando todo esto que le dice Jesús, y le dice en el versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La mujer está entrando en el escenario que Jesús quería. Y ella está diciendo: no, pero sé que viene alguien, sé que viene el Salvador. Y en el versículo 26 Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Se le revela: aquí estoy. ¿Se acuerda cuando leímos en el versículo 4 que en el versículo 3 que salió de Judea a Galilea y que le era necesario pasar por Samaria? Y es que allí había una mujer que necesitaba encontrarse con Jesús. Por eso Jesús dice que le era necesario. Estoy creyendo que Jesús está pasando por el mundo, no por Venezuela nada más, por el mundo. Está tocando cada país, porque Él necesita y está buscando adoradores, de esos que no negocian la fe, de esos que van fielmente con Él, de esos que no se contaminan, porque se está cumpliendo la apostasía. La ciencia ha aumentado, la gente se está apartando, el enemigo está engañando a muchos, pero hay adoradores en espíritu y en verdad que es necesario que le adoren. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, yo soy, aquí estoy yo. Lo que tanto has deseado, la paz, la tranquilidad, la cortesía que has querido recuperar, aquí estoy yo. Aquí están los regalos, aquí estoy yo, el Salvador al que esperas, y aquí estoy yo, la fuente de agua viva, para que no tengas sed más nunca. Aquí está todo el paquete completo. En el versículo 27, sus discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer.
Y sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Por qué? Porque los judíos con los samaritanos no se la llevan, y los mismos discípulos están asombrados de que Jesús está entablando una conversación con ella. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Cuando llegan los discípulos y ven ese encuentro de Jesús con la mujer y que hablan, y ya esa mujer había recibido la revelación de Jesús, esta mujer venía por agua. Resulta que dejó su cántaro, el agua terrenal, las preocupaciones y quizás las soluciones terrenales, las salidas, dejó todo allí, tiró su cántaro en señal de liberación, y llega y se va a los hombres y a avisarle a los demás y a decirles, venid, vengan y vean, él me ha declarado, ¿no será este el Cristo? Esta mujer, la sed que tenía, fue y se la comunicó a otros que también tenían sed. Y dice la palabra que entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Y más adelante dice que ya no creyeron solamente por la palabra de ella, sino porque lo vieron. Amigos, familias que me escuchan, quiero decirles que Jesús le es necesario pasar por el mundo, y en este caso por Venezuela. Está pasando por nosotros, está pasando por nuestras calles y está queriendo saciar la sed de todos nosotros. Les invito a que lo busquemos, les invito a que aceptemos el don, el regalo de Dios, y recordemos que Jesús es el agua que sacia nuestra sed. Así que si usted está yendo a otros pozos que cree que su sed, su vida y la de su familia va a ser saciada, estamos yendo al lugar equivocado. Jesús es el verbo, es la palabra. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. El mundo está pasando por una enfermedad, se llama pecado, y Jesucristo es la cura. Les animo a que aceptemos a Jesucristo, busquemos a Jesucristo, sigamos la palabra, obedezcamos su palabra, veremos fruto, veremos respuesta. Él está interesado en sanar los corazones, en levantar al caído, restaurar y darle agua al que tiene sed. Desbordémonos en acercarnos a Él, vayamos a esa fuente inagotable de amor, y verá que seremos saciados y no tendremos sed más nunca, y podremos ir y alimentar a otros sedientos y que crean que hay un Dios verdadero que está interesado en salvar nuestras almas. Dios les bendiga, les amo mucho donde quieran que esté y quien quiera que esté oyendo, y quiero decirles que Él es la fuente inagotable de amor. Bebamos de esa agua todos y adoremos al Padre en espíritu y en verdad, no con disfraces, no con máscaras, sino en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Es tiempo de vivir en santidad más que nunca, de apartarnos del pecado, de aborrecer el pecado y de acercarnos a Él. Y demás está decirle que están listas las trompetas. No estoy diciendo que ya viene o mañana o pasado, sino que seamos sobrios, velemos y oremos y seamos prudentes como las vírgenes de Mateo 25. Seamos sobrios y seamos prudentes, porque la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se enfriará. No nos dejemos apagar, no contristemos el espíritu, permanezcamos firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que no es en vano. Un abrazo a todos, les aprecio mucho y gracias por su humildad de escuchar este video. Chao.